Bueno, hoy nos metemos de lleno en un texto que la verdad es bastante breve, pero que a mí me ha dejado pensando mucho. Va sobre una figura histórica del siglo XVI, San Pablo Miki, y lo curioso es que arranca con algo tan simple como su nombre, Pablo, Ajá. que por lo visto viene del latín y significa pequeño. Pequeño, sí. Y el texto que tenemos lo usa como una metáfora muy potente, ¿no? Sobre lo que es ser una minoría, esa sensación de sentirse, pues eso, invisible. Casi insignificante. Exacto. Y la pregunta que lanza, y que vamos a intentar desgranar hoy, es cómo esa pequeñez puede ser el principio de algo inmenso. A mí me parece una idea fascinante, para empezar. Es que es un punto de partida perfecto porque nos sitúa de inmediato en el centro de todo. Para entender a Pablo Miki, es que es fundamental entender su mundo. Claro. Estamos hablando del Japón del siglo XVI, un lugar donde el cristianismo no era solo una fe de unos pocos. Era algo ajeno. Era una anomalía, una idea extraña, y para las autoridades de la época, vamos, una amenaza directa. Así que la historia de este hombre no es solo su biografía, es una ventana, de verdad, a un choque de civilizaciones que se estaba librando persona a persona. Pues vamos por partes, si te parece. El texto nos cuenta que Pablo Miki fue uno de los primeros cristianos japoneses, nació allí, era de allí, se unió a la Compañía de Jesús y, bueno, se dedicó a predicar. Pero aquí viene el primer detalle que a mí me llamó la atención. En un entorno tan hostil, una se imagina un predicador, pues a la defensiva o quizá muy agresivo, ¿no? Claro, intentando imponerse. Y él, en cambio, hizo todo lo contrario. Fíjate, la fuente que manejamos lo resume en una frase que me parece genial. Pablo no gritó ni se escondió. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Ni la confrontación a gritos ni el silencio por miedo. Él elige un tercer camino, el de la serenidad. Pero ojo, no es una serenidad pasiva, ¿eh? Es una serenidad muy activa, muy pensada. Totalmente. Porque el texto añade que lo hacía, y cito, hablando la lengua del pueblo, encarnando la fe en su propia cultura. Esto es clave. No era el típico misionero europeo con un traductor, que siempre suena a algo de fuera. Claro. Era uno de ellos. Entendían no solo el idioma, sino los dobles sentidos, las tradiciones, el humor, vamos, todo el tejido cultural. Exacto. Y el término técnico para eso, que la fuente maneja muy bien, es inculturación. Suena un poco académico. Suena académico, pero la idea es potentísima. No se trata de llegar y decir, esto es lo nuevo, borrad lo vuestro. Se trata de buscar puentes. Es preguntarse, ¿cómo resuena esta idea del perdón en una cultura con un código de honor tan estricto como el japonés de entonces? Claro. ¿O cómo se habla de un Dios creador en un contexto sintoísta donde lo divino está en la naturaleza? Pablo Miki no traducía palabras, traducía conceptos a un universo mental completamente distinto. O sea que en lugar de poner una capa de pintura encima de la cultura que ya existía, él intentaba teñir los hilos desde dentro. Esa es la imagen perfecta. Y eso es precisamente lo que lo volvía tan, entre comillas, peligroso para el poder. Claro, porque ya no era algo extranjero. Exacto. Una idea extranjera es fácil de señalar y de aislar, pero una idea que empieza a hablar tu propio idioma, que usa tus metáforas, esa ya no es extranjera. Se ha convertido en algo tuyo, y es mucho más difícil de erradicar. Por eso la fuente concluye esta parte diciendo que su vida ya era un testimonio. Antes de abrir la boca. Antes de abrir la boca, su sola existencia como japonés y cristiano coherente ya era un mensaje muy potente. Y aquí, claro, es donde la historia da un vuelco tremendo. En 1596, el shogunato decide que ya basta. Comienza una persecución brutal y Miki, junto a otros 25 cristianos, japoneses y europeos, es arrestado. Creer se había convertido oficialmente en un crimen capital. Y el castigo inicial ya nos dice mucho del tono de lo que iba a venir. Muchísimo. El texto es muy gráfico. Les cortaron un trozo de la oreja izquierda. Uf. Una marca, una señal para que todo el mundo supiera quiénes eran. Y luego les obligaron a caminar. A caminar más de 1000 kilómetros. Sí, hasta Nagasaki, que era el lugar designado para la ejecución. 1000 kilómetros. Es que la cifra me cuesta hasta procesarla. Es una distancia que hoy nos parece enorme en coche, a pie, heridos, en pleno invierno. Me pregunto qué efecto buscaban con algo así. Claro, No bastaba con ejecutarles en Kioto, donde los arrestaron. claro, pero es que el objetivo era otro. Una ejecución local es un aviso para una aldea.
Una marcha de 1000 kilómetros es una campaña de propaganda itinerante. Ah, Es terrorismo de Estado, si usamos un término de hoy. Cada persona que los veía pasar por su pueblo día tras día recibía un mensaje clarísimo. y el mensaje no era solo no te hagas cristiano. No, era algo más sutil y más cruel. Era, mira la debilidad, la humillación, la desesperanza de los que los son. Es una tortura psicológica a escala nacional. Querían convertir su sufrimiento en un espectáculo para disuadir a los demás, que el miedo se contagiara de pueblo en pueblo. Exactamente. Pero aquí ocurre algo que, seguramente, los estrategas del shogunato no previeron. La reacción de Pablo Miki. Su reacción. En medio de esa procesión de la humillación, el texto nos deja una frase que te hiela la sangre. Por su sencillez y su fuerza, dice, no se cerró en el miedo, predicaba. Es increíble. Le dan un escenario de 1000 kilómetros para mostrar su derrota. Y él va y lo convierte. Lo convierte en su mayor gira de predicación. Es que le dieron una audiencia que nunca habría soñado tener. La gente salía a las calles por morbo, para ver a los condenados. Y se encontraban con un hombre que, desde su dolor, seguía hablando de lo que creía. Le dieron una plataforma, y él la usó. Vaya que sí la usó. Invirtió por completo el sentido del castigo. El poder quería usarlo como un ejemplo de lo que no hay que hacer, y él, con su actitud, lo convirtió en un ejemplo de coherencia. Es un giro de guión asombroso. La humillación transformada en púlpito. Y todo esto culmina el 5 de febrero de 1597, en una colina de Nagasaki. Los 26 son crucificados. Un método de ejecución elegido obviamente para burlarse de su fe. Y el texto se enfoca en los últimos momentos de Miki, dirigiéndose a la multitud desde la cruz. Y lo primero que destaca es todo lo que no hizo. Sí, y esto es muy elocuente. La fuente dice, no maldijo, no acusó, no se defendió. Pensemos un segundo en esto. Estás en una situación de injusticia absoluta. Te están ejecutando por tus creencias. La rabia sería la reacción más lógica. La más visceral, desde luego. Maldecir a tus verdugos, gritar tu inocencia, acusar al poder. Él renuncia a todo eso. Renuncia, en cierto modo, al derecho a la propia justicia en términos humanos. Fíjate, eso es contraintuitivo. Desde esa posición de máxima injusticia, lo que no dice es casi más potente que lo que dice. Me cuesta imaginar esa clase de autocontrol. ¿Era una estrategia para conmover a la gente o era algo más profundo? Es una gran pregunta. Yo no creo que fuera una estrategia en el sentido de una táctica de relaciones públicas. Según la fuente, se interpreta como la máxima coherencia con su mensaje. Claro. Si has pasado tu vida predicando el perdón y el amor al enemigo, no puedes morir maldiciendo. Su silencio ante la acusación es en sí mismo un sermón. Demuestra que lo que decía no eran solo palabras bonitas para los buenos tiempos. Sino que se lo creía de verdad. Se lo creía hasta el punto de vivirlo en el momento más extremo de su existencia. Entonces, si renuncia a la queja y a la acusación, ¿qué le queda por decir? ¿Cuál es ese mensaje final desde la cruz? Pues según el texto, sus últimas palabras fueron de perdón. Perdonó explícitamente al shōgun y a los que le habían condenado. Dijo que no les guardaba rencor. Y reafirmó el motivo de su muerte, que moría feliz por haber anunciado el Evangelio. Vaya. La fuente lo resume de una forma muy poética. Su última homilía fue su vida entregada. Su último sermón no fue un discurso, fue el acto mismo de su muerte. El punto final que daba sentido a toda su biografía. Esto nos lleva al núcleo de la historia. ¿Qué es lo que hace de Michi una figura tan relevante, según esta fuente? El texto hace una distinción muy fina, para que no nos quedemos en una lectura superficial. Dice que su santidad no fue un heroísmo impulsivo. No. No fue un arrebato de valentía en el último minuto. Y esa es una aclaración clave, porque un acto de heroísmo puede ser algo puntual, casi un accidente. Lo que el texto propone es algo mucho más hondo. Habla de una coherencia llevada hasta el final. Ah. O sea, no es que un día se levantara y decidiera voy a ser un mártir. Es que vivió de una manera tan consistente que cuando las circunstancias se volvieron extremas, La muerte era casi el resultado lógico. era el resultado lógico de no querer traicionar esa forma de vida. De hecho, la fuente lo dice con todas las letras. No murió buscando la muerte. Murió porque no ocultó su fe. No había una voluntad de martirio, sino una voluntad de fidelidad. La muerte fue la consecuencia, no el objetivo. Estoy de acuerdo, pero es una distinción sutil y crucial, porque desde fuera, para sus perseguidores, sin duda parecía que buscaba la muerte,
Podían interpretarlo como una provocación, como una terquedad suicida. Claro. Pero la fuente insiste en que la lógica interna era distinta. No se trataba de buscar un final glorioso, sino de no poder dar un paso atrás en su camino sin traicionarse a sí mismo. La consecuencia externa, la muerte, es la misma, pero la intención interna lo cambia todo. Y es aquí donde la enseñanza del texto se vuelve universal. Dice algo que me parece muy aplicable hoy. Confesar la fe no siempre significa hablar fuerte. A veces significa no negar lo que somos. Y ahí vuelve a conectar con la idea del principio. Con la pequeñez. Está en el volumen de la voz, sino en la constancia silenciosa. Claro. En no ceder a la presión externa que te empuja a disimular, a esconder o a negar una parte de lo que eres, pues para encajar o para evitar problemas. Y el texto lo trae directamente a nuestro tiempo. Se dirige a quien hoy pueda sentirse cristiano en tierra ajena. Y esa tierra ajena ya no es necesariamente un país. Puede ser un entorno de trabajo, una conversación familiar, un círculo de amigos, donde tus convicciones, sean las que sean, son minoritarias o vistas con recelo. Ya no es la crucifixión. No, evidentemente, pero puede ser el miedo al ridículo, a que te pongan una etiqueta, a la exclusión social. Exacto. La persecución es más sutil, pero la presión para mimetizarse existe. Y ante eso, la fuente dice que el mensaje de Miki resuena a través de los siglos. Y es una frase que choca de frente con nuestra mentalidad actual. A ver, Dios no te pide éxito, te pide fidelidad. Es una frase brutal. Brutal porque vivimos en la cultura del resultado. Totalmente. El éxito, las métricas, el impacto cuantificable, es la vara de medir para todo. Para tu trabajo, para tus aficiones, incluso para tus relaciones. Y aquí nos proponen un paradigma totalmente distinto. Un paradigma revolucionario, diría yo, porque pone el valor no en el resultado externo, sino en la coherencia interna, en la fidelidad a unos principios, a unas convicciones, sin importar si eso se traduce en aplausos, en likes o en un ascenso. Valorar el proceso, no solo el premio. Es una llamada a valorar la integridad por encima del premio final. Es algo que va completamente a contracorriente. Y con esto, el círculo se cierra. Volvemos al principio, al significado del nombre Pablo. Pequeño. El texto lo desglosa al final de una forma muy bonita. Sí, lo articula en dos niveles. Primero, pequeño ante el poder. Frente al Shogun, la máxima autoridad de Japón, él era un don nadie, insignificante. Y segundo, pequeño ante el mundo. Un cristiano en el Japón del siglo XVI era una gota en el océano. Objetivamente, era pequeño en todos los sentidos que importan para el mundo. Pero la frase no acaba ahí. Y aquí está el giro final. Sigue. Pero grande cuando la verdad habita en el corazón. Y esta es la redefinición completa de la que hablábamos. Es un cambio de perspectiva total. La grandeza, según esta visión, no está en el poder, ni en la influencia, ni en la visibilidad. Reside en la fidelidad a una verdad interior, por muy impopular que parezca desde fuera. Es una inversión total de los valores. Lo que el mundo considera grande, el poder, el éxito, la fama, aquí se relativiza, se ve como algo transitorio. Y lo que el mundo puede despreciar como pequeño o irrelevante, la convicción silenciosa de un individuo se eleva a la categoría de la verdadera grandeza. Así que la historia de Pablo Miki, tal y como nos la cuenta esta fuente, es la de una fe vivida con una coherencia serena y radical. Una historia que nos obliga a preguntarnos qué es para nosotras el éxito y qué es la fidelidad. Y para que no se nos olvide, el texto nos deja una especie de nota final, un memorandum itineris, que en latín significa algo así como apunte para el camino. Una frase que lo resume todo. Fides non occiditur, etiam si testis occiditur. Que se traduce como, la fe no muere aunque muera quien la testimonia. Esa es la idea provocadora que nos deja flotando. La idea de que ciertas convicciones, ciertas creencias, tienen una vida propia, que trasciende a los individuos que las portan, que la muerte del mensajero no significa la muerte del mensaje. A veces incluso todo lo contrario. De hecho, a veces paradójicamente, es lo que le da una fuerza imparable. Es una pregunta que resuena mucho hoy en día, ¿verdad? No solo en la fe, sino en movimientos sociales, en ideas artísticas. La idea de que un sacrificio, lejos de apagar una llama, a veces la convierte en un incendio. Nos deja pensando en qué ideas en nuestro propio mundo tienen esa clase de fuerza.